Hola, esta es la Escuela Bíblica Dominical Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de tener este estudio. Te pedimos tu dirección para poder tener el mensaje que tú dejaste para nosotros en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues para comenzar quiero invitarles a cantar un himno, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre la tentación que el Señor Jesucristo tuvo, y pues es importante estar firmes en esa convicción de fe que tenemos. Entonces este himno se titula Sé un héroe, y este es el canto, este es el canto que dice: de la vida en el turbión sé un héroe, en angustia y confusión sé un héroe, alza intrépido el pendón y con noble majestad lucha en pos de la verdad. Sé un héroe, ten confianza en el Señor. Sé un héroe, Él te ampara, viene ya, y soldados a pelear con indómito valor, hasta el triunfo conquistar. Sé un héroe. Hay soldados por doquier, sé un héroe, mas con Cristo a que temer. Sé un héroe, batallando sin ceder entre luz y oscuridad, lucha fiel por la verdad. Sé un héroe, sé un héroe, ten confianza en el Señor. Sé un héroe, Él te ampara, viene ya, y soldados a pelear con indómito valor, hasta el triunfo conquistar. Sé un héroe. Si a tu hermano ves caer, sé un héroe, vive presto al bien hacer. Sé un héroe, por Jesús es tu deber, su palabra proclamar, sus bondades alabar. Sé un héroe, sé un héroe, ten confianza en el Señor. Sé un héroe, Él te ampara, viene ya, y soldados a pelear con indómito valor, hasta el triunfo conquistar. Sé un héroe. Así que les invito a ser un héroe cuando la tentación llegue. Esa es la motivación de este canto. Estamos trabajando, como ustedes saben, en la Biblia libro por libro, y estamos avanzando en nuestra escuela dominical en la parte del Evangelio de Mateo. Todavía estamos dentro de la primera unidad, que se titula Los inicios del reino. Los estudios que están dentro de esta primera unidad son el estudio 27, que titula El Hijo de Dios y su reino, y su versículo clave está en Mateo 16, del 15 y 16. Dice: y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El estudio 28 también, que es nacimiento y niñez de Jesús, el Rey del Reino. Este versículo clave se encuentra en Mateo 1:21, que dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El estudio 29, que fue el de la semana pasada, que dice ministerio y mensaje de Juan el Bautista. Está el versículo clave en Mateo 3, versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos el día de hoy en el estudio 30, que se titula Bautismo y tentaciones de Jesucristo. Este pasaje tiene varias citas bíblicas, y aunque aquí aparece en solo el versículo
3 y 4 está también el versículo, los capítulos 16 y 17, porciones de ellos. Sí, en el libro no lo incluye, pero dentro de la parte panorámica sí. El texto clave de este estudio está en Mateo 4:4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdad central de este estudio es que Jesús triunfó sobre las tentaciones por el poder del Espíritu Santo. Eso nos dice que también seremos capaces de hacerlo con el poder del Espíritu Santo. En las metas de enseñanza-aprendizaje, como alumno, debes demostrar que conoces la naturaleza del bautismo y las tentaciones de Jesús. Y tienes que demostrar también tu actitud de ser inspirado por el Espíritu Santo para enfrentar hoy las tentaciones de la vida cristiana. Tenemos 3 puntos. Aquí es donde está la parte que les menciono, que dentro de la información de panorámica tenemos esta parte de Mateo 16 y 17 también, no solo porciones del capítulo 3 o del capítulo 4. Pero bueno, el primer punto se titula el bautismo de Jesús, el segundo punto la tentación de Jesús y en el tercer punto las tentaciones de Jesús repetidas más tarde, que de hecho no son específicamente mencionadas como tentaciones, pero por el propósito que venía a cumplir, cuando se presentan, tienen esa característica. Empecemos pues con el bautismo de Jesús, que es Mateo capítulo 3, del 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la primera parte que vemos es cómo Jesús está en Galilea. Jesús viene desde Galilea al río Jordán para encontrarse con Juan. Entonces vamos a trabajar un poquito la parte de la geografía que nos ubica a Nazaret en esta parte de aquí, en este punto de aquí. Está el lago de Galilea o Tiberias, también es otro título que le dan. Y tiene que viajar hasta este recuadrito que aparece acá abajo, que es en la zona donde Juan estaba bautizando, que es en el río Jordán. No era un texto bíblico, por ahí lo menciona así. Pero nosotros estamos, ya les había mencionado que antes me había yo estado preocupando por irme a otros evangelios para rellenar toda la parte que no se menciona, pero me hice más consciente en esta ocasión de que Mateo no menciona algunos detalles y por alguna razón exactamente lo hace. Lo que él quiere es demostrar que Jesús es el Mesías, el que viene prometido para su pueblo judío, y que de hecho en su propia iglesia estaba habiendo controversias con respecto a este asunto de que si era o no Jesús. Por dentro había quienes eran como rebeldes y por fuera todos los judíos que no vieron en Jesús esa promesa cumplida. Este es Albert Barnes, que nos dice la expresión vino implica que el acto fue voluntario de su parte, que fue con ese propósito y no con otro. Dejó la parte de Galilea, Nazaret, donde había vivido durante casi 30 años, y fue a las cercanías del río Jordán, donde Juan estaba bautizando a la gente en gran número para ser apartado para su obra. Que de hecho este comentario último que nos da Albert Barnes es el que precisamente se está enfatizando con este acto de bautismo, que él empieza aquí un ministerio, su ministerio para el cual fue apartado. Y la vida muy tranquila en casa, ahora viene y dice, se acabó, ya no voy a estar en lo privado, ahora empieza su vida pública. Ese es el punto aquí. Vamos entonces a Jesús. Aquí mencionamos el hecho de que no necesitaba
Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados, que esa era la característica del bautismo de Juan, que les bautizaba como una semejanza, símbolo más bien dicho, de que estaban en arrepentimiento, porque ahí mismo ellos decidían hablar de confesar de sus propios pecados. Y la otra característica que vimos es que los judíos no estaban acostumbrados a bautizarse, ellos en sí mismos consideraban que eran ya un pueblo santo porque estaban apartados de parte de Dios y eran descendientes de Abraham, que es una persona, el padre de la fe, y ellos creen que ya están dentro de esto. Entonces ellos están sorprendidos de ver cómo Juan quiere bautizar judíos, y entonces ellos empiezan a hacerse conscientes de que es cierto, también tenemos pecados y los están confesando. Esa es la parte que está aquí. Y aún más, Jesús, habiendo vivido como un judío y con padre muy fiel judío y madre igual, entonces él podría decirse que tampoco, pero algo más en él, Juan pudo ver que no es así, que él viniera para arrepentirse de sus pecados, porque no había pecados en él. Dice, más bien, en este caso Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados, más bien dio respaldo al ministerio de Juan. Esta es la parte que él es. Bueno, si Dios le dio este mensaje a Juan y el Señor Jesús viene de parte de Dios, entonces tienen que coincidir las acciones de uno y de otro. Por eso están coincidiendo en para decir, los dos vamos con el mismo propósito de parte de Dios, voluntad de Dios, haciendo cada uno la voluntad de Dios, cada uno lo que le corresponde. Sí es cierto que mi imagen aquí tapa un poco, pero bueno, vamos a ir leyéndolo y ahí ya se descubre lo que hay. Aquí en esta ocasión es Matthew Henry, pero quiero mencionarles ahora que encontré este comentario conciso de Matthew Henry, que de hecho pues es la parte que valoro de este material. Dice, Cristo no niega que Juan tuviera necesidad de ser bautizado por él, pero declara que ahora será bautizado por Juan. Cristo se encuentra ahora en un estado de humillación. Nuestro Señor Jesús consideró que le convenía cumplir toda justicia, reconocer toda institución divina y mostrar su disposición a cumplir con todos los preceptos justos de Dios. Esa era parte de la justicia de Dios. Para él este acto era estar de acuerdo con ese plan y preceptos justos de Dios. Entonces esa fue la razón por la que Jesús decide bautizarse. Dice, Juan sabía quién era Jesús y le reconoció. La parte que nos dice Albert Barnes con respecto a esto, igual voy a quitar aquí, dice, pero sería una lástima, porque está hablando de la discusión que están, por decir algo, las palabras que están intercambiando el Señor Jesús y Juan en ese momento que llega. De hecho, otro comentario que leía mencionaba que tuvo cuidado de alguna manera de esperar a que después que todo el grupo grande de judíos quería bautizarse, lo hizo él también. No como confundido entre toda la gente, sino de manera más aparte, un poco más aisladita, después de un periodito ya de despejado ahí todo, entonces él llegó. Algo en ese sentido un comentarista lo menciona y me dio sentido de que por ahí también es algo que se entiende que lo hubiera hecho así, porque Juan tenía que percibir ese encuentro, ¿no? Estar consciente de ese encuentro. Entonces dice, pero sería una lástima que en la gloria de este testimonio acerca de Cristo pasáramos por alto el hermoso espíritu en el que fue expresado. O sea, estas serían las palabras que se hubiera expresado Juan. Dice, Señor, ¿tengo que bautizarte? ¿Puedo yo hacer tal cosa? Como sintiéndose indigno de eso, porque así eran sus palabras, ¿no? ¿Puedo yo hacer eso? ¿Me van a dar el privilegio? Algo así, ¿no? Entonces Juan siempre es muy apreciado, ¿no? Por esas características de humildad que tiene. Dice que Jesús se identificó como uno de nosotros
siendo humano, cumplió todos los requisitos establecidos por su Padre. Él vino a cumplir precisamente lo que nosotros no fuimos capaces de cumplir, porque nuestra condición de pecado no permitía que hubiera ese pago por nuestras maldades. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Viene y entra en la tierra como un ser humano, y entonces cumple todos los preceptos que Dios estableció para nosotros como humanos. Y eso es lo que Él hace en este acto. Entonces, F.B. Meyer nos da ahora un comentario. Dice: nuestro Señor aceptó la negativa, pero la desestimó. Él era el único de todos los hombres santos que no tenía conciencia de pecado. No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Como cordero designado por Dios, fue examinado minuciosamente por los que más sabían acerca de él, pero los que más sabían acerca de él se vieron obligados a dar testimonio de su inocencia y pureza. Sin embargo, fue bautizado para poder asumir la culpa del pecado, poniéndose de su lado por él e identificándose con su muerte. Esta es precisamente la característica que estamos describiendo del Señor Jesús, y F.B. Meyer nos la da con palabras muy especiales, y está viendo entonces que Dios ya lo había examinado minuciosamente para designar si era la persona adecuada o no para llevar a cabo sin pecado este acto de sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí es donde pues sí era bueno que se intercambiaran esas palabras, porque la gente también lo debió haber escuchado y se dieron cuenta ahí de que no estaba él haciendo esto por cuestión de arrepentimiento de sus pecados, sino, como dice, para cumplir toda justicia. Dice que al bautizarse Jesús daba, aquí está un error de dedo, daba certeza de que Dios era justo en sus designios. Y ahora tenemos este comentario de Albert Barnes. Dice la frase: toda justicia aquí es lo mismo que una institución o designación justa. Jesús no tenía pecado, pero estaba a punto de entrar en una gran obra. Era apropiado que fuera apartado por su precursor y mostrara su conexión con él y diera su aprobación a lo que Juan había hecho. También se sometió a la ordenanza del bautismo para que se pudiera aprovechar la ocasión al comienzo de su obra, para que Dios declarara públicamente su aprobación de él y su designación solemne para el oficio de Mesías. Entonces este fue un plan también a propósito de que era un inicio, ¿no? Este acto iba a ser una consagración de inicio aquí. Fíjense que de pronto me estoy acordando que cuando está Aarón y sus hijos entrando al sacerdocio, apartados para Dios al sacerdocio, el Levítico es uno de los libros que es muy difícil, primero porque tú dices, ¿por qué tenía que haber tantos detalles en la forma de hacer el ritual del sacrificio? Y se hace muy repetitivo, por ejemplo, cuando habla de eso, expiación, por holocausto, entonces cuesta un poco de trabajo, pero la parte anterior a esta, en donde está estableciendo a Aarón, le menciona una pila donde deben bañarlo, o sea, deben lavarlo, deben bañarlo, deben lavarlo, y entonces ponerle ya sus vestiduras, y entonces esa iba a ser la unción. También hablan de el vertir el aceite para hacer ungido en ese inicio del ministerio. Entonces de alguna forma asocia ese bautismo, ese inicio, ¿no? Ese lavar simplemente para empezar ese ministerio por ahí. Entonces, bueno, avanzamos en esto. Jesús fue sumergido en aguas abundantes y luego fue sacado. Fíjense que tenía esta referencia más bien de los otros evangelios, pero en especial Mateo no lo describe de una manera detallada como los otros evangelios. Entonces, lo más que pude tener es una imagen de cómo estaría él siendo sumergido,
Y de hecho eso de la mano que pone ahí es muy útil, pero sobre todo lo de los deditos así que les mencionaba que tapan la nariz, entonces ya te puedes evitar que te llegue el agua a entrar a la nariz. Pero el comentario de Albert Barnes me llamó la atención porque dice, en este texto no hay nada que nos diga que él fue sumergido y cubierto completamente. Y yo dije, no, mejor no lo incluyo, pero bueno, ya se los estoy mencionando. Pero sí los otros evangelios, sí, entonces como he querido centrarme solo en Mateo, pues entonces solo hice esta observación ahí. Dice, este acto del bautismo provocó la apertura de los cielos y el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Esta es la otra parte donde menciona cuando el español, la parte del español lo que tiene es que tiene un sujeto en una oración y cuando está marcando un sujeto, a menos que identifique otra cláusula donde diga cambió el sujeto, ya no es el Señor Jesús, entonces pudiera pensarse que el que lo está... Estoy hablando de cuando él dice vio abrir los cielos y el espíritu que descendía. Entonces, como vienen hablando de que Jesús cuando él subía, vio hablar, o cuando él hacía, vio él, entonces es donde en Mateo es donde nos hace testigos o entendidos de que Jesús fue el que presenció esto. Pero en los otros evangelios está dando Juan el testimonio de que yo vi abrir los cielos y vi cómo descendió, porque el que me envió me dijo que esto iba a ocurrir. Entonces tanto uno como el otro lo hacen, pero en este Mateo a quien está enfocando es al Señor Jesús. Entonces esa es la parte donde me llama la atención. Es Albert Barnes el que nos dice, el don del Espíritu Santo de esta manera fue la aprobación pública de Jesús y una señal de que había sido apartado para el oficio de Mesías. No debemos suponer que se produjo ningún cambio en el carácter moral de Jesús, sino solo que fue apartado públicamente para su obra y aprobado solemnemente por Dios en el oficio para el cual fue designado. Entonces, cuando se escucha esta voz y el Espíritu Santo desciende para entonces hacer uso de eso, de ese don, hacer uso de ese don. Aunque él ya tenía sus propias, vivió privadamente, no se sabe de ese, no se sabe de milagros ni de cosas que hubiera hecho antes. Entonces estamos en esta percepción de que este momento del Espíritu Santo es para que use de él ya en su propio ministerio, ¿no? Y de hecho precisamente de este descenso nos hace conocer todas las siguientes situaciones de milagros y de eventos especiales que hace. Y la parte que más me gusta, bueno, me llama la atención de esta parte es que cuando el Espíritu Santo llega a él en el siguiente punto que vamos a ver, lo empuja para el siguiente paso, o sea, el mismo Espíritu lo empuja. Dice, luego Jesús recibió la aprobación del Padre, haciendo escuchar su voz desde el cielo. Entonces primero ocurre que se ven abiertos los cielos. Cuando pensamos en esto también recordamos a Esteban, donde menciona a Esteban que vio abrirse los cielos cuando ya estaba siendo apedreado y martirizado. Él vio, dice, adentro del cielo y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios y vio al trono de Dios allí. Entonces cuando uno piensa, no solo es el hecho de ver luminosidad, sino que se puede mirar algo adentro, pero en esta ocasión él hace que salir algo de ahí, que es la voz, y esa es la voz que se escucha del cielo. ¿Cuáles son las palabras? Dice, mi hijo amado. Este es Albert Barnes. Dice, este es el título que Dios mismo le dio a Jesús. Denota la cercanía de su relación con Dios y el amor de Dios por él. Implica que era igual a Dios. El término hijo expresa el amor de la cercanía de su relación con Dios y de su dignidad e igualdad con Dios. Y luego cuando menciona estoy muy complacido o estoy siempre encantado.
El lenguaje implica que estaba constante o uniformemente complacido con él. Y de esta manera solemne y pública expresó su aprobación de él como el Redentor del mundo. Entonces estamos entendiendo que esa era la parte importante. Juan tenía también la encomienda de descubrirlo como el Cordero de Dios. Entonces todos estos detalles eran la evidencia de que iba empezando este paso del establecimiento del reino. También tenemos este otro comentario de Jameson Fawcett Brown, que dice: como cordero designado por Dios fue examinado minuciosamente, pero los que más sabían de él se vieron obligados a dar fe de su inocencia. Sin embargo, fue bautizado para poder asumir la culpa del pecador, estando a su lado y por él e identificándose con su suerte. Luego fue ungido por el Espíritu y atestiguado por la voz del Padre. Probablemente solo Juan y él conocían estas señales celestiales. Y nos da esta cita, que de hecho era el comentario que tenía antes, y no lo revisé otra vez, pero ya lo encontré aquí. Entonces esta parte es que él tiene este papel para identificarse con nosotros, porque él viene a ser el sustituto de nosotros. Entonces pasa por donde tenemos que pasar, como parte de su plan de estar acá. Vamos entonces al punto número 2, que es a partir de ya este inicio con el Espíritu Santo. Como les decía, el Espíritu Santo lo empuja. Me da risa porque cuando uno hace lo empuja, estamos hablando de que de pronto entre los adolescentes suele ocurrir esto, de que cuando dicen ¿quién quiere esto? Y empujan a uno y pues todo el mundo se ríe porque él no quería hacerlo, ¿no? Pero aquí de alguna manera esa sensación me hace tener cuando está, no porque no lo hubiera querido, sino porque tenía un plan, hacerlo empuje hacia ese punto, hacia adelante. El texto está en Mateo 4 del 1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense entonces de esas palabras. Él fue llevado por el Espíritu para esto. Entonces el Espíritu Santo es el que tiene el inicio del plan. Y para ser tentado, sin punto, hubiéramos dejado, pero aquí cuando entra el diablo, entonces ahí ya entra una situación ya complicada. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le acababan de decir: este es mi hijo amado, ¿no? Dice, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces el Espíritu Santo es el que condujo a Jesús en doble tracción. Fíjense que esta es la parte que me llama la atención. Se me hizo divertida desde la primera vez que di esta exposición. Primero encontrar el versículo, la palabra que usan, fue llevado por el Espíritu Santo. Entonces el diccionario hebreo y griego de Strong nos dice que significa expulsar. Entonces aquí sacar, echar fuera, adelante, fuera, dejar arrancar. Bueno, arrancar también significa que está allí y para arrancar tú tienes que tomarle aquí y jalarlo, ¿no? No es tanto empujar. Entonces ahí es donde yo alcanzo a ver doble tracción. Por un lado empuje, pero por otro lado sal de ahí. Entonces empujar fuera, sacar fuera.
enviar lejos, delante, fuera. Todo eso lo implica. Entonces, estando él muy tranquilo, por decirlo ahí, muy cómodo, pues inició ya. Entonces, el espíritu es el mismo. Fíjense que los comentarios que leía era que es también, que bien es cierto que cuando hablan de la tentación, hablan también como que Dios lo hizo, Dios tentó, pero no tiene el mismo significado por quien lo propicia, porque en el caso de si Dios está propiciando que suceda eso, entonces se torna en una prueba para encontrar si eso que Él dice tener es como lo dice tener, vamos, si tiene fe, encontrar que haya eso que dice que tener. Entonces te prueba para confirmar que sí es cierto que hay. Entonces al Señor Jesús eso es lo que le ocurre. El Espíritu Santo lo prueba, lo manda a ser probado. Y este caso, como viene el que lo va a propiciar, uno lo manda, pero el que lo va a ejecutar es el tentador, el Satanás. Entonces, ¿qué se hace? Pues sí se hace una tentación, no es una prueba, sino es una combinación en este sentido, pero quien lo está ejecutando es Satanás y queda como una tentación. Esa es la parte importante de este tema. Cuando hablo de expulsar, pues echar o hacer que una persona abandone y salga de esto. Entonces, por un lado te jalan y te sacan, abandona esto. Y por el otro dice hacer o hacer salir una cosa del interior de algo. Entonces, por eso les decía, por un lado y por el otro, es arrojar y echar a la calle. Entonces, la parte que me llama la atención es eso, que es lo de la tracción delantera y tracción trasera, así dice aquí atrás. Dice que en el caso de la tracción delantera el coche ofrece mayor control cuando va por delante. En este caso el motor envía potencia al eje delantero, que es donde está la dirección del coche. Cuando la tracción es trasera, el coche suele ser de mayor tamaño y acelera de forma más brusca. Entonces, una cosa que les decía, el hecho de que te empujen es como que no quisieras ir, o no lo tomaste tú como iniciativa, alguien te lo impulsó. Pero también cuando te sacan de ahí y alguien va delante tuyo porque te está llevando, es como cuando te llevan de la mano. Entonces te llevan de la mano y tú vas detrás de esa persona, ¿no? Entonces en ese sentido es este efecto que está ocurriendo. Por eso es en este caso la doble tracción aquí, doble tracción. Hay autos que tienen doble tracción. Y fíjense que es curioso, pero yo me gusta la mecánica en el sentido de que las cosas me funcionen para lo que me hacen falta, ¿no? Entonces, esta sería la tracción delantera, cuando dice que tiene aquí el motor y entonces tiene la manera de que esto, el empuje se quede en la parte delantera. Y esta sería la trasera, aunque todo el mecanismo está acá, pero le pasa la tracción de empuje hacia las llantas de atrás. Y esta sería nuestra forma visible aquí, en las dos formas. Dice entonces, el Espíritu Santo tiene como propósito llevarlo al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces este es Albert Barnes el que nos detalla, dice, Jesús fue llevado, es decir, desde el valle bajo del Jordán a un lugar más elevado, dice, del Espíritu. Ese bendito Espíritu del que se habló inmediatamente antes como descendiendo sobre él en su bautismo y permaneciendo sobre él. Dice, el pensamiento expresado con tanta fuerza es el poderoso impulso constrictor del espíritu bajo el cual fue, mientras que la expresión más suave de Mateo fue llevado, da a entender cuán puramente voluntaria fue esta acción de su parte. Entonces, en este sentido es que no fue como obligatorio, pero el acto es que hubo una iniciativa de alguien más, pero él acepta ir. Eso es lo que sí nos hace claro esto. Cualquiera de las dos formas te llevan por delante, vas, no te están forcejeando, que no da ningún indicio de esa forma, pero es una acción de quién va por delante o quién va por detrás. No sé, es nada más el punto de argumento que yo estoy manejando. No que lo obligan, pero es una acción de posiciones diferentes, ¿no? Dice aquí, Satanás presenta diversas tentaciones a Jesús
Y aquí me hizo recordar los pasos de la tentación hasta la caída que veíamos en el capítulo 3 de Génesis. Cuando veíamos en el libro de Génesis, vimos estos estudios. De hecho, estos pasos también los estuve expresando cuando daba este estudio de el plan de Dios, la mujer en el plan de Dios. Entonces entra precisamente el papel de la mujer en la tentación que hubo. Y vimos que estos son los pasos que se dan en una tentación. En el punto 1 dice mirar el objeto de atracción, cuando algo te atrae y lo estás mirando. Y luego dice 2, el ojo enciende la pasión, es decir, te sientes tan atraído a eso que esa pasión se hace un fuego y ese fuego te lleva a impulso. Entonces dice, la pasión domina la resistencia de la voluntad. Puede tu mente estar diciendo, no debo hacer eso, pero la emoción está tan fuerte que es como la atracción trasera, ¿no? Pum, te empuja más bien. La pasión te empuja, puff, y la voluntad se suelta y no pone resistencia. Dice, el cuerpo obedece al impulso, entonces como ya no tienes resistencia, entonces ya el cuerpo reacciona a todo el impulso que viene. Dice, los sentidos, en el punto 5, los sentidos lo disfrutan. Entonces tú, vamos, si vas a ingerir algo, lo comes, lo disfrutas. Y si hay placer en lo que haces, ¿no? ¿Cómo puede ser bueno, pues hay placer en eso. El punto 6 dice, inmediatamente después llega el remordimiento y la culpa. Este remordimiento y la culpa pudiera ser de alguna manera la consecuencia de tu acto, ¿no? Porque entra directamente en tu remordimiento de la mente. No debía haber comido esto, no debía haber hecho esto, no debía. Entonces te hace entender el grado malo que hiciste. Pero no para ahí la situación. El punto 7 dice la degradación y la esclavitud y la ruina. Entonces aquí llega el punto en donde ocurre el acto ya de corrupción, de corromper tu cuerpo por la maldad. Entonces el acto mismo te descompone, te hace corrupto, no te rompe tu santidad, te haces degradado, ya no eres completamente blanco, ya estás teñido de no sé qué, esclavo, ya no eres libre y estás arruinado porque si antes tenías una libertad, ahora ya no hay nada que te pueda dar esa libertad de autosuficiencia, por decirlo así, o autocontrol tuyo mismo, ¿no? Entonces esa sería la ruina. Entonces esta sería la situación que estaba Satanás a punto de ofrecer o de tratar de hacerlo ceder al Señor Jesús. Dice, Satanás tiene que encontrar el punto débil de Jesús para hacerlo pecar. Entonces aquí la parte que me llamó la atención es eso, dice, habiendo ayunado, dice, por lo cual sin duda, este es John Wesley, dice, por lo cual sin duda recibió más abundante fuerza espiritual de Dios, 40 días y 40 noches, como lo hizo Moisés, el dador de la ley, y Elías, el gran restaurador de ella. Después tuvo hambre, así se preparó para la primera tentación. El Señor Jesús después tuvo hambre. Sí es cierto, estaba recordando que estos dos personajes también pasaron 40 días y 40 noches, Moisés para recibir la ley, y Elías, luego que trata de restaurar el culto a Jehová en el norte, porque acuérdense que en el norte tienen becerros y tienen adoración de 1000 gentes, total para que ellos, los de Israel, o sea, la parte norte, no quieran volver al sur, y entonces pierda el que era el rey ahí, pierda todo ese pueblo. Entonces le dice, acá está todo lo que tú puedes y quieres, tienes que adorar. Entonces ahí es donde él trata de restaurar esa ley para Dios. Y bueno, entonces John Wesley nos dice este hecho de los 40 días y habla del hecho de estar de no preocuparte por el alimento físico, te haría propicio para llenar tu espíritu, ¿no? O fortalecer, llenar de fuerza tu espíritu, fortalecerlo, es la fuerza del espíritu. Entonces, ¿qué hace Satanás? Bueno, comienza con sus necesidades físicas porque al punto que llega, ahí lo hace.
Este sería Albert Barnes que nos menciona, dice, las circunstancias eran tales que parecía plausible y apropiado obrar este milagro. Aquí estás, fue el lenguaje de Satanás, hambriento, expulsado, solo, necesitado, pobre. Y sin embargo, el Hijo de Dios, si tienes este poder, ¿con qué facilidad podrías satisfacer tus necesidades? Cuán necio es entonces que el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, se muera de hambre de esta manera, cuando con una palabra podría mostrar su poder y aliviar sus necesidades, y cuando en la cosa misma no podría haber nada malo. Entonces este es el engaño de Satanás. Mira cómo le pasó con la mujer, ¿no? No vas a morir, es que él sabe que vas a ser igual que Dios y no quiere eso. Entonces ahí es donde entra la posibilidad de, pues sí, ¿no? Entonces dice, Jesús no deja que las necesidades físicas tomen la rienda de sus acciones, necesidades físicas. Este sigue siendo Albert Barnes. Dice, la esencia de su respuesta entonces es, no es tan imperiosamente necesario que yo tenga pan como para hacer un milagro apropiado para conseguirlo. La vida depende de la voluntad de Dios. Él puede sustentarla de otras maneras, además del pan. Él ha creado otras cosas para hacer comidas, y el hombre puede vivir de todo lo que su creador ha ordenado. Que de hecho se menciona que esta referencia es cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo comida porque tenía, según ello, escasez en el desierto, y entonces Dios provee el maná. ¿Y qué es esto? Nunca lo habían visto antes, pero esas, dice que eran como semillitas que pues se muelen y luego se hace como una masita, ¿no? Una pastita, para poder cocinar algún pan. Entonces esa parte fue la que se asocia aquí. Y que desde entonces dice, no solo de pan de harina que ustedes conocen, del pan que Dios les da, ese es el que pueden también ser alimentados. Dice, pero claro, el Señor Jesús habla de que Dios puede alimentar de otras maneras, ¿no? Dice, el segundo intento de Satanás fue instarlo a ser ostentoso al mostrar su poder. Sabe que tiene ese poder y entonces quiere hacerlo ostentosamente, ¿no? Como cuando tienes dinero y te compras algo así muy vistosote para que todo el mundo te admire, algo así. Dice, en segundo lugar, qué útil fue el diablo en la elección del lugar para sus tentaciones, con la intención de solicitar a Cristo hiciera ostentación de su propio poder y una presunción vanagloriosa sobre la providencia de Dios. Lo coloca en un lugar público en Jerusalén, una ciudad populosa y el gozo de toda la tierra. En el templo, una de las maravillas del mundo, continuamente contemplada con admiración por unos u otros. Allí podría hacerse extraordinario y ser tomado en cuenta por todos y demostrar que es el Hijo de Dios, no como le instó en la tentación anterior, en las tinieblas de un desierto, sino ante multitudes, en la etapa más eminente de acción. Entonces aquí sería la parte de, aquí, esa fue el siguiente curiosidad e inquietud, ¿verdad? A ver, ese pináculo, bueno, pues según estos mapas que encontré, bueno, este mapa, los dos, cuando yo pongo pináculo de Jerusalén, del templo de Jerusalén, encontré este que está aquí, este que tiene los nombres y dice pináculo y señala esta construcción. Entonces cuando luego veo esta otra, pues esta otra tiene un poco de semejanza de esta de acá. Y se supone que estas son personas aquí abajo. Esta es una construcción pues imponente. Si estas son personas aquí abajo, ¿se imaginan el tamaño de esto? Tremendo, ¿no? Entonces, este sería el punto de, tú estás aquí y toda esta gente acá, entonces cuando tú te eches de aquí, estarías visto de todo el mundo y se darían cuenta de el poder de, no pasó nada, no se tropezó mi pie con la piedra, no cayó allí, pero pues es una vana acción
para probar algo, ¿no? Es una vana acción. Pero bueno, dice, Jesús entendió que el propósito de Dios no se cumplía en protegerlo en actos sin sentido. Ese propósito no se cumplía. Por ejemplo, es el comentario de Jameson Foster y Brown. Dice, ve aquí, ¿cómo lo citó mal? Y eso estuvo mal. La promesa es, te guardarán, pero ¿cómo? En todos tus caminos. De otro modo, no. Si nos salimos de nuestro camino, de nuestro deber, perdemos la promesa y nos ponemos fuera de la protección de Dios. Entonces aquí lo que hace Jameson Fawcett Brown en su comentario es que tiene una asociación con te guardarán en todos tus caminos, pero caminos que ya están de alguna manera establecidos de Dios para que andes, ¿no? Entonces cuando tú te sales de ese caminar, entonces ya no entras dentro de esa promesa de Dios. Y esta es la parte donde dice lo sacó de contexto, lo saca de contexto, lo cita mal. Y es lo que hace la referencia aquí Jameson Fawcett Brown. Dice, el tercer intento de Satanás fue hacerlo un rey terrenal si le da a él su adoración. Entonces Satanás quiere ser adorado por el Hijo de Dios o Dios mismo. Y este es el comentario de Jameson Fawcett Brown. Dice, lo tentó a la idolatría más negra y horrible, con el sufrimiento de los reinos, con el ofrecimiento de los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y aquí podemos observar, 1, cómo el diablo empujó a nuestro Salvador. La peor tentación estaba reservada para el final. Tenga en cuenta que a veces el último encuentro del santo es con los hijos de Anak y el golpe de despedida es el más doloroso. Por lo tanto, sea cual sea la tentación que nos haya asaltado, debemos prepararnos para lo peor. Debe estar armado para todos los ataques con la armadura de la justicia a la derecha y a la izquierda. Aquí hay que separar esas dos letras. Entonces, este es el enfoque de Jameson Fawcett Brown, de que está bien, ya entraste en un proceso de tentación y debes de prevenirte para que al final venga lo peor, que en este caso lo compara con los hijos de Anak, que eran gigantes. Los hijos de Anak eran los Nefilim, gigantes, altos en altura, en grandeza, en fiereza, si queremos recordar la traducción que hacíamos antes. Entonces ahí es donde está esa parte con la que se enfrenta ahora el Señor Jesús. Dice, el Señor Jesús usa la palabra de Dios para enfrentar el ofrecimiento de Satanás. Y esta parte nos la comenta Albert Barnes. Dice, vete de aquí. El Salvador enfrentó estas tentaciones y esta en particular con una reprimenda decidida. Este fue un ataque más audaz que cualquiera de los que se le habían hecho antes. Era una proposición de que el Hijo de Dios adorara al diablo, en lugar de honrar y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, que se inclinara ante el príncipe de la maldad y le rindiera homenaje. Escrito está en Deuteronomio 6:13, Satanás le pidió que lo adorara. Esto estaba expresamente prohibido y por lo tanto Jesús lo echó de su presencia. Entonces le da una referencia. Escrito está, ¿en dónde? En Deuteronomio 6:13 al 15. ¿Cómo dice? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Esta sería entonces la parte que está el Señor Jesús tomando para poderle decir, está prohibido. No puedes adorar más que a Dios y a Él solo servirás. Esa es la palabra que usa. Dice, Jesús no solo experimentó el hecho de ser tentado como nosotros,
también fue servido por los ángeles como nosotros. La parte de los ángeles, su acción dice que ellos son servidores de los que están predestinados o preparados ya para la salvación. Todos aquellos que han decidido creer en Jesús por fe, entonces ya están predestinados para salvación. Ya, no predestinados para salvación, déjenme corregir esto. Ya están destinados para salvación porque han decidido creer en Jesús. Entonces los ángeles sirven a los creyentes, a los hijos, a los humanos y aún a los no creyentes todavía, porque también los prepara para preservar la vida, para ayudarles en diferentes situaciones. Este es Albert Barnes, vamos a leer lo que nos dice. Dice, los ángeles vinieron y le servían, vinieron y suplieron sus necesidades y le consolaron. De esta narración podemos aprender la A, que nadie es tan santo como para estar libre de la tentación, pues incluso el Hijo de Dios fue tentado duramente. B, que cuando Dios permite que una tentación o prueba venga sobre nosotros, si lo miramos a Él, nos dará gracia para resistirla y vencerla. Sí, porque ya vimos que puede ser tanto de un lado o propiciada de otro, ¿no? Pero bueno, hay que también tomar en cuenta que Dios es el que nos da gracia para resistirla y vencerla. C, vemos el arte del tentador. Sus tentaciones se adaptan a los tiempos y a las circunstancias. Son plausibles, tienen que tener sentido y gancho, si no, no te atraen. La D, una de las mejores maneras de enfrentar la tentación es aplicando las Escrituras. Así lo hizo nuestro Salvador y siempre tendrán más éxito quienes mejor manejen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí qué importante va a ser conocer la Biblia para saber en dónde me estás fallando. No lo voy a hacer porque no me vas a dejar controlar. Vamos, por ejemplo, cuando te dejas por una adicción, cuando te haces inclinar por algo que te va a hacer una adicción, entonces pues recordar que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no puedes dejarte vencer por esto porque Dios te dio el poder para dominio propio. Entonces el espíritu de Dios te lo ha dado. Entonces esa es parte de conocer toda la Biblia, por eso conviene estar estudiando constante y profundamente la Biblia, porque nos va a ser muy útil cuando lleguen estos momentos de tentación y pruebas. Vamos adelante. Este sería el último punto que les decía que más como estudio panorámico. Dice las tentaciones de Jesús repetidas más tarde, que esto viene a ser del capítulo 16, 21, se acaba el 16 y empieza el 17 hasta el 13. Vamos a leerlos. Dice, desde entonces, voy a bajar esto. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora vamos al 17, dice, 6 días después Jesús tomó
a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esta es la parte que tenemos con referencia precisamente a los 2 eventos de tentación que están ahí posterior a los del desierto. Esta es la parte que tenemos importante. Dice que Pedro no se da cuenta de que está siendo usado por Satanás para tentar a Jesús. ¿Y en qué acto es? Bueno, pues Albert Barnes nos hace el comentario. Dice: en su ardor, confianza y fuerte apego, lo tomó de la mano como un amigo y le dijo: Lejos esté de ti. Esta frase podría haberse traducido: Dios, ten misericordia de ti, esto no te sucederá. Expresaba el fuerte deseo de Pedro de que no fuera así. La palabra reprender aquí significa amonestar o suplicar fervientemente. Más que reprender, ¿verdad? Como un enojo. No dejes que eso te pase, ni que se te pase, ni que vuelvas a pensar en eso. Como una especie de regaño. Aquí no, sino es una súplica. No dejes que eso te pase. Esa sería la parte ahí. Dice: Jesús reconoció a Satanás en las palabras de Pedro. Entonces vamos a situarnos en esas palabras. ¿Por qué en esas palabras? Porque ahí es donde está precisamente la parte de la tentación. Dice: quítate, Jameson Fawcett Brown, quítate de delante de mí, Satanás. Las mismas palabras que había dirigido al tentador, pues sintió que en ellas un señuelo satánico, un susurro del infierno, para apartarlo de su propósito de sufrir. Así que se sacudió de encima a la serpiente, que entonces se enroscaba a su alrededor y no sufrió daño alguno. Que de hecho esta referencia a la serpiente, según Jameson Fawcett Brown, nos refiere a 2 eventos. Por ejemplo, el de a Eva, cuando la serpiente lo está tentando, ¿no? La está tentando a ella. Y la acción de enroscada, recordando a Pablo cuando está para ir a Roma y naufraga su barco y todos tienen que nadar hasta la playa, y empezaron a buscar leña para calentarse porque vienen todos empapados, y dice que cuando encuentra una leña echa la leña, sale huyendo una serpiente porque pues entró al fuego, y en el momento de que quiere esta serpiente se le prende de la mano a Pablo y se le enrosca. Entonces dice que lo que hace Pablo es que nada más se la sacude, ¿no? Pablo se la sacude y no ocurrió ningún daño. Nunca esperaron los pueblerinos ahí que
que algo pues terminara muriéndose, cayendo y muriendo, y viendo que no, dice que al rato creían que era un dios, pero más o menos en este sentido son esas palabras, y aquí lo hacía mención especialmente con eso, con ese propósito lo había narrado así. Entonces Jesús explica lo impropio de las palabras de Pedro. Aquí es donde les explica, ¿no? Y Albert Barnes es el que nos menciona estas palabras. Dice, eres una ofensa, es decir, un obstáculo. Tus consejos y deseos están en mi camino. Si los siguiera, me impedirían hacer precisamente lo que he venido a buscar. Y luego cuando dice, no te agrada, dice, no piensas en lo que es de parte de Dios, solo en lo tuyo, no te agrada esto. Literalmente dice, no piensas en, ¿ven la diferencia? Dice, o tu lenguaje y tu espíritu no son los que surgen de un respeto supremo a la voluntad de Dios o de opiniones adecuadas sobre Él, sino los que surgen de las opiniones comunes que tiene la gente. Piensas en lo que toda la gente está pensando, cuídate, no dejes que te ocurra, cuando Él realmente a eso había venido. Entonces ahí es donde está. Solo piensas en tus propios cosas personales, ¿no? El egoísmo personal es lo que más cuando te duele a ti, cuando lo ves de lejos no te hace, pero cuando te duele a ti ya quieres actuar ahí. Dice, Jesús aclara que participar en el reino incluye el servicio sacrificial. Esta frase la encontré en el libro del maestro, y me parece entonces que aplica precisamente el discurso que después procede a este hecho de Pedro cuando menciona. Y entonces este sería Albert Barnes, que dice, debemos negarnos a nosotros mismos, debemos someternos a las pruebas, debemos cumplir con nuestro deber, debemos dar la bienvenida a la persecución, debemos ser en todos los lugares, entre todas las personas y en todos los empleos cristianos. No importa lo que pueda suceder. Venga la pobreza, la enfermedad, la persecución, la muerte, es nuestro tomar la cruz y cumplir con nuestro deber. Seamos cristianos, ahí es lo que dice, en donde estemos haciendo lo que estemos, cristianos. Eso es lo que decimos ser, hay que hacerlo, ¿verdad? Esta sería la parte del enfoque aquí. Dice, días después, ahora vamos a ir al capítulo 17. Días después Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan aparte a un monte alto. La parte del monte alto no tenemos con claridad, pero bueno, Albert Barnes nos menciona, dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos 3 discípulos estaban con él también en el huerto de Getsemaní. Él se propuso prepararlos en un grado eminente para la obra del ministerio del Evangelio mediante las manifestaciones previas de su gloria y de su paciencia en el sufrimiento. Y un monte alto apartado, es decir, apartado de los otros discípulos. Se supone comúnmente que se trataba del monte Tabor, una alta montaña de Galilea. Sin embargo, el nombre de la montaña no se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces parece que es más de tipo tradición. Comúnmente, dice, se supone comúnmente que se trataba. Entonces, de alguna manera yo me fui como rastreando este monte Tabor por este comentario y encontré esta imagen, que está demasiado bien detallada su ruta. Por aquí se ve una carretera y un tipo zigzagueo aquí para llegar hasta este punto de acá. Hoy en día así es como se aprecia, pero quiero imaginar que pues los montes no cambian mucho a veces de altura, ¿no? Sino que son más por años, por mucho tiempo se mantienen en esa altura. Entonces más bien su vegetación, su aridez es lo que cambiaría, pero por ahí estaría. Esta sería. Dice Pedro, aquí se juntaron estas palabras, estas letras, palabras. Pedro se ve emocionado ante la presencia de Moisés y de Elías. Entonces estas son las palabras de emoción que él dice. ¡Ay, qué bueno! Porque ellos vienen de una historia de quien proveyó la ley, Moisés, y Elías es un profeta y bueno, lo restituye, ¿no? Restituye la ley. Fíjense curiosamente los 2 que ayunaron, ¿verdad? Los 2 que ayunaron que mencionábamos hace rato. Entonces, déjenme ver si bajándole esto, está más fácil.
Dice, hagamos aquí 3 tabernáculos en ramadas, ¿no? Un tabernáculo es una tienda de campaña. Se hacía comúnmente fijando postes en el suelo y extendiendo sobre ellos telas sujetadas con cuerdas. En algunos casos se hacían con ramas de árboles, un refugio temporal contra el sol y la lluvia, no una vivienda permanente. Pedro se regocijó con la visión y deseaba continuarla. Propuso, por tanto, que prolongaran esta entrevista y se quedaran allí. Estaban asustados, asombrados y se regocijaron. Y en el éxtasis del momento, Pedro propuso quedarse allí. Entonces, esta es la otra tentación que se podría conseguir. ¿Qué pasa si se quedan allí arriba? Él no baja a Jerusalén. El Señor Jesús no baja a Jerusalén. Entonces ahí está otra tentación. Pero pues la emoción es que, como cuando vamos a los congresos, ¿no? A las convenciones, vemos a todos los hermanos, estamos conviviendo con hermanos que no nos vemos años y ya no queremos volver a nuestra casa a vivir nuestro día a día, ya no queremos. Algo así me hace recordar. Dice, inmediatamente una voz les dijo que debían oír a su hijo amado, a quien él aprobaba. Estas también son palabras que encontré dentro de el significado. Dice, mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando dice complacencia, eudoqueo, eudoqueo. Un poco portugués, ¿verdad? Eudoqueo. Bueno, dice que eso significa pensar bien de, yo pienso bien de él, o en este caso aprobar como un acto, ese acto, apruebo ese acto. Específicamente aprobar a una persona o cosa, yo lo apruebo a él. Entonces estar bien, agradar, ser bueno, aquí la composición está en tener placer o tomar placer y estar dispuesto, lo veo dispuesto, estoy dispuesto con él. Entonces hay esa aprobación, contentamiento. Pero también Albert Barnes nos comenta, dice, una nube era el símbolo de la presencia divina. Cuando por tanto los discípulos vieron esta nube, estaban preparados para oír la palabra del Señor. Este es mi Hijo amado. Esta era la voz de Dios. Esta era la segunda vez que de manera notable Dios había declarado esto. Esto se dijo para confirmar a los discípulos, para hacerles saber que era su deber escuchar a Cristo antes que a cualquier otro y honrarlo más que a Moisés y Elías, y para ofrecer su fe en él cuando salieran a predicar, y para fortalecer su fe en él cuando salieran a predicar el evangelio después de que fuera vergonzosamente condenado a muerte. Después de esto les fue imposible dudar de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Este fue el plan, ¿verdad? Fortalecer su fe, porque ellos tenían que ahora ser los que siguieran esta propagación del reino. Esta es la parte importante de su papel, por eso llegan aquí. Entonces ya vimos esas dos últimas tentaciones, ¿no? Que no se habían considerado como tal, pero si se hubieran quedado ahí, él no baja a Jerusalén y no efectúa la muerte. Esta sería la parte que yo le llamo la tarea. ¿Qué hay con la tarea? Bueno, la tarea son como refuerzos para el texto que estamos estudiando. Y aquí dice que lea su Biblia y responde, se analice Mateo 3 del 13 al 17 y conteste lo siguiente. Dice, ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Porque él estaba haciendo bautismos de arrepentimiento, ¿no? Entonces dice, ¿cómo vas a arrepentirte de algo que tú no cometes, no haces? Entonces Jesús, según Jesús, ¿por qué Juan debía bautizarlo? Porque era una institución de Dios ese hecho de bautizar. Entonces, porque dice que el que me envió a bautizar, así lo describe Juan. Entonces dice, hay que darle reconocimiento de que es justo, Dios es justo y pide este acto. Entonces ahí es donde está ese punto. Vamos a Mateo, lea Mateo 4 del 1 al 11 y escriba las 3 tentaciones de Jesús. La parte de la tentación aquí es de las necesidades físicas, ¿no? El pan. Cómo es
que pueden ser como Esaú, que vendió su primogenitura, sus derechos a ser el primogénito, por comida, por lentejas, ¿no? Entonces no te hace. Y luego el maná, pues que Dios es el que puede alimentarte de otro, entonces no necesariamente hay que hacerlo así, ¿no? Esa sería la parte de pensar en ti, en tus necesidades. La dos, la ostentación, esa parte de la ostentación. Haz que te vean, haz que te puedas exaltar por otros, que te exalten. Y dices tú, pues vanidad y poder hacer cosas. Y la tercera, adórame. La adora a Satanás. Deja atrás a Dios, que es el que merece la adoración, y adora a Satanás. Entonces dices tú, no. Entonces, ¿qué ayudó en este caso? Pues la palabra. Conoce la palabra y entonces habla con ella, y para algo Dios la dejó, como si fuera la espada de la Biblia. La espada es la palabra de Dios para poder combatir. Esa sería. Vamos entonces adelante con la parte de las aplicaciones, porque ya tenemos aquí esto. Dice, en las aplicaciones, el bautismo del Espíritu Santo. Dice, al depositar nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón en representación de Él. Su labor es iniciar y desarrollar un nuevo estilo de vida, a través del cual actuamos en obediencia a Dios. Esto es, que aceptamos creerle. Cuando decimos aceptar creerle, es obediencia a la fe. De hecho, esa es la parte que se menciona mucho, obediencia a la fe. Dios dice, este es el plan para salvación, y tú decides creerle a Dios, y con fe entonces aceptas ese plan de Dios. Entonces en ese sentido es obediencia. Dice aquí el punto 2, el ejemplo de Jesús para vencer la tentación. Dice, Satanás querrá hacernos perder la comunión con Dios al usar diversas tentaciones, por lo que tenemos el ejemplo de Jesús para combatirlo, usando la palabra, manteniéndonos en su camino. Esta es la segunda que estaba faltándome mencionar, que dice que como es algo ostentoso, pero también dice, a ver, Él puede cumplir la promesa, pero debes mantenerte en el plan de Dios, en el camino de Dios. Entonces, de alguna manera también hace este enfoque. Y la última, llegando a cumplir su propósito final. Entonces, que en este caso sería que Dios tiene un plan para tu vida, y cuando tú te vas del camino, pues ya no lo cumples. Entonces hay que volver y entonces terminarlo, llegar al final, que en este caso pues es que pueda llegar a santidad, que llegues a ser la imagen de Cristo, que no tanto como un plan de acciones, sino también en qué te tienes que llegar a convertir. Entonces ese es el plan, porque ese es el plan de Dios, que todos seamos creados a la imagen de su Hijo. Entonces él ya tenemos el ejemplo como un humano también, que podemos entonces entender mejor a qué imagen nos tenemos que parecer. Vámonos al punto 3. Dice, la prioridad de lo espiritual. Lo espiritual es prioridad. Dice, nosotros solos no podremos vencer las trampas de Satanás, sobre todo cuando él trate de desviar nuestra atención a esos aspectos de tipo material antes de lo espiritual. Recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros para dirigir nuestra vida y lucha en el día a día. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos va a ir guiando, tanto así como empujando y tanto así como jalando para llevarnos, como esa doble tracción que vemos, porque esa fue la acción que tuvo también con el Señor Jesús. Entonces ahí también está. Vamos a la parte, de la prueba. En la parte de la prueba, ¿qué es la parte de la prueba? Bueno, pues cuando la aplicamos a nuestra propia vida, no solo de conocimiento, de intelecto, sino nuestra actitud, una actitud hacia esto. Entonces aquí vienen las dos partes, tanto actitud como conocimiento. Dice, menciona y escribe una breve explicación de las tentaciones de Jesús según Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4 es la parte, sí, ya cuando está yendo ya se bautizó y ahora ya está en la tentación. Decíamos esta que es la de las necesidades físicas, ¿no? Y la explicación es que pues no solo de pan vivirá el hombre,
de las cosas espirituales más. La segunda tentación decíamos que era la ostentación, pero también no perder el camino. Esta sería la parte de explicación. Y la tentación última sería la parte de adorar a Dios y mantenernos a la imagen y seguir en el curso final de la imagen de Cristo. Esa sería como teoría, bueno, repasándola. El punto 2 dice, en forma lógica y concreta, escriba 2 maneras que podemos hacer frente a las tentaciones hoy. De hecho, esa es la parte que podemos recordar los 7 pasos para la tentación. Es donde entraron por la vista. Entonces, cuando tú miras algo, te apasiona, entonces hay que empezar por eso, ¿no? Evitar la vista primero, tener esto, pero también tener nuestro interés en algo más. Si no la tengo allá, ¿a dónde la tengo? Y esta es pues la persona de Cristo, la palabra de Dios, tener en este sentido, no, de alguna manera se asocia con la parte de los alcohólicos, que mencionan este hecho de que tienen que dejar de frecuentar los lugares o de las personas para no propiciar la tentación, porque es muy torpe decir es que yo puedo, porque sabemos que no se puede. Entonces es torpe decir sí puedo, no importa, pero sí buscar la sustitución de eso, pero la sustitución positiva de eso, la correcta, la positiva. Y la tercera dice, redacte una meta personal que le ayuda a encarar las tentaciones. Pues ahí hacemos cada quien una misma. Yo, por ejemplo, ahorita estoy batallando con la pérdida de tiempo, porque me pongo a jugar mucho con el juego de la computadora y son horas, porque mi mente está concentrada feliz, porque está como un dulce que le das a mi mente, porque se deleita mi mente con pensar y razonar. Y entonces esa podría ser. Hay que encarar la tentación, vamos a tener que buscar eliminar todo lo que me esté jalando hacia allá. Y digo, bueno, esa es mi lucha ahora, se las comparto. Pero bueno, estamos entonces en la parte final vámonos a las diapositivas que, miren, en este estudio lo que tienen es que tienen tema cada estudio, entonces no son como en el Génesis que íbamos siguiendo una secuencia, por lo que nos hace con porciones. En esta siguiente lección vamos a tener esta porción del capítulo 3, luego la segunda parte del capítulo 4, los versículos de introducción del capítulo 5 y luego los versículos de final del capítulo 27, que es el Sermón del Monte. Y luego vamos a ver la narración del capítulo 9, los versículos que tengo acá. Entonces pues nos estamos guiando por el tema de la lección. Pero estamos viendo que no estoy dejando, porque esta parte, la última parte del tercer punto, no estaba contemplada en la lección, pero yo lo quiero incluir para que no dejemos huequitos allí, ¿verdad? De hecho eso es lo que vamos a hacer, que no dejemos huequitos y esperemos que no nos vaya a faltar ahí por descuido. Y pues estamos ya para despedirnos en oración. Y vamos a cantar un canto que habla precisamente de luchar contra las tentaciones, y necesitamos equipos, herramientas, como si fuéramos soldados. Tenemos que pensar en eso. Precisamente la espada es eso. Entonces ya tenemos cada uno nuestros motivos de oración para no ser vencidos. Esto está medio chuequito de pronto, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos gozarnos en estudiar tu palabra y se encaran nuestras dificultades de tentación, Padre. Te pedimos tu dirección y tu fortaleza, porque tú nos has dado un espíritu que mora en nosotros. Es un espíritu de poder, de amor, de poder y de dominio propio, por lo que nos puede ayudar con todo poder para poder vencer. Y te pedimos tu dirección, Padre, para que podamos eliminar de nuestra vista eso que nos atrae, como los pasos de la tentación que vimos, que no nos hagan pasión y no nos hagan disfrutar, porque luego nos hacen caer. Te pedimos todo eso y fortalécenos como soldados de nuestro rey, de este reino, el Rey de Reyes, nuestro Rey de este reino.
Dirígenos pues, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El canto que quiero invitarles a cantar es precisamente de Reyes. Déjenme cambiarle ahora esta letra, que se llame Por Cristo de los Reyes Rey. Déjenme encontrarla en el himnario para poderla ir siguiendo con la melodía. Esta sería, dice: por Cristo de los Reyes Rey, lucharemos con valor, por la verdad y por el bien, contra todo mal y error, en incesante batallar de los fieles la legión, de triunfo en triunfo avanzará, fuertes invencibles son, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Con manos firmes empuñad vuestra espada que en la lid todo enemigo abatirá, pues alcanza el alma herir. Satán vencido ha de ser, su dominio acabará, y sus cautivos a los pies del invicto Rey vendrán, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. El capitán al frente va de las huestes de la fe, pues su promesa cumplirá, con vosotros estaré. Sigamos fieles su pendón, no nos canse el batallar, corona cada vencedor de Jesús recibirá, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé, luchando con valor, venciendo por la fe, hasta que gloria y honor el mundo a Cristo dé. Entonces hay que luchar para vencer. Nos vemos la próxima.